El reino de la divina voluntad en medio a las criaturas. Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Volumen 1. Volumen 1, lectura 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por pura obediencia comienzo a escribir. Tú sabes, oh Señor, el sacrificio que me cuesta hacerlo, y que me sometería a 1000 muertes antes que escribir una sola línea de las cosas que han pasado entre tú y yo. Oh mi Dios, mi naturaleza se estremece, se siente aplastada y casi deshecha por el solo pensarlo. Ah, dame la fuerza, oh vida de mi vida, a fin de que pueda cumplir la santa obediencia. Tú que diste la inspiración al confesor, dame la gracia de poder cumplir lo que me es mandado. Oh Jesús, oh esposo, oh fortaleza mía, a ti me dirijo, a ti vengo, en tus brazos me introduzco, me abandono, me reposo. Ah, consuélame en mi aflicción, y no me dejes sola y abandonada. Sin tu ayuda estoy cierta que no tendré fuerza de cumplir esta obediencia que tanto me cuesta. Me vencerá el enemigo y temo ser repudiada justamente por ti, por mi desobediencia. Ah, mírame y vuelve a mirarme. Oh Esposo Santo, en estos tus brazos, mira de cuántas tinieblas estoy circundada. Son tan densas que no dejan entrar ni siquiera un átomo de luz en mi alma. Oh mi místico Sol Jesús, resplandezca esta luz en mi mente, a fin de que haga huir las tinieblas y pueda libremente recordar las gracias que has hecho a mi alma. Oh Sol eterno, manda otro rayo de luz a lo íntimo de mi corazón y lo purifique del fango en el cual yace. Lo incendie, lo consuma en tu amor, a fin de que Él, que más que todo ha probado las dulzuras de tu amor, pueda claramente manifestarlas a quien está obligado. Oh mi Sol Jesús, manda otro rayo de luz aún sobre mis labios para que pueda decir la pura verdad, con la única finalidad de conocer si eres verdaderamente tú o bien ilusión del enemigo. Pero, oh Jesús, cuán escasa de luz me veo aún en estos tus brazos. Ah, conténtame, tú que tanto me amas, continúa mandándome luz. Oh mi sol, mi bello, propiamente quiero entrar en el centro, a fin de quedar toda abismada en esta luz purísima. Haz, oh sol divino, que esta luz me preceda delante, me siga junto, me circunde por doquier, se introduzca en los más íntimos escondites de mi interior, a fin de que consumiendo mi ser terreno, lo transformes todo en tu ser divino. Virgen Santísima, Madre amable, ven en mi auxilio. Obténme de tú y mi dulce Jesús gracia y fuerza para cumplir esta obediencia. San José, amado protector mío, asísteme en esta circunstancia. Arcángel San Miguel, defiéndeme del enemigo infernal, que tantos obstáculos me pone en la mente para hacerme faltar a esta obediencia. Arcángel San Rafael, y tú, mi ángel custodio, vengan a asistirme y acompañarme, a dirigir mi mano a fin de que pueda escribir solo la verdad. Sea todo para honor y gloria de Dios, y a mí toda la confusión. Oh Esposo Santo, ven en mi ayuda. Al considerar las tantas gracias que has hecho a mi alma, me siento toda espantada, toda llena de confusión y vergüenza, al verme aún tan mala y sin corresponder a tus gracias. Pero mi amable y dulce Jesús, perdóname, no te retires de mí, continúa derramando en mí tu gracia, a fin de que puedas hacer de mí un triunfo de tu misericordia. Empieza su narración a los 17 años y solo pone las primeras 2 meditaciones. Y ahora comienzo.
Novena de la Santa Navidad. A la edad de 17 años me preparé a la fiesta de la Santa Navidad, practicando diferentes actos de virtud y mortificación, honrando especialmente los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno, con 9 horas de meditación al día, referente siempre al misterio de la Encarnación. Primero, como por ejemplo, en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinidad, al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre, y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres, y en la ingratitud de éstos, especialmente la mía, que en esto me habría quedado no una hora sino todo el día, pero una voz interna me decía: basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Segundo, entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado, empequeñecido, restringido que casi no podía moverse ni siquiera respirar. La voz interior me decía: ¿ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. Mi corazón se deshacía, le pedía perdón, prometía ser toda suya, me desahogaba en llanto. Sin embargo, lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Oh Jesús, cuán bueno has sido con esta miserable criatura. Y así pasaba la segunda hora del día y después, poco a poco el resto, que decirlo todo sería aburrir. Y esto lo hacía a veces de rodillas, y cuando era impedida hacerlo por la familia, lo hacía aún trabajando, porque la voz interna no me daba ni tregua ni paz, si no hacía lo que quería. Así que el trabajo no me era impedimento para hacer lo que debía hacer. Así pasé los días de la novena. Cuando llegó la víspera, me sentía más que nunca encendida por un insólito fervor. Estaba sola en la recámara cuando se me presenta delante el niño Jesús, todo bello sí, pero titiritando, en actitud de quererme abrazar. Yo me levanté y corrí para abrazarlo, pero en el momento en que iba a estrecharlo desapareció. Esto se repitió 3 veces. Quedé tan conmovida y encendida de amor que no sé explicarlo. Pero después de algún tiempo no lo tomé más en cuenta y no se lo dije a nadie. De vez en cuando caía en las acostumbradas faltas. La voz interna no me dejó nunca más. En cada cosa me reprendía, me corregía, me animaba. En una palabra, el Señor hizo conmigo como un buen padre con su hijo que tiende a desviarse, y Él usa todas las diligencias, los cuidados para mantenerlo en el recto camino, de modo de formar en él su honor, su gloria, su corona. Pero, oh Señor, demasiado ingrata te he sido. Le enseña el desapego. Desapego del mundo exterior. Después el Divino Maestro da principio. Pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas, y con voz interior me decía: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Y esto sucedía más frecuentemente en la comunión. Entonces le prometía ser toda suya. Le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido.
Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Y la voz continuaba: No, no, vendré junto contigo a observar todas tus acciones, movimientos y deseos. Todo el día lo sentía sobre de mí, me reprendía de todo, como por ejemplo si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias. La voz interna me decía: estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Ah, imítame a mí, cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asetear los corazones y atraerlos a mi amor. Y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Yo quedaba muda, toda confundida. Trataba por cuanto más podía de estarme sola. Le confesaba mi debilidad. Le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que él quería. Porque por mí sola no sabía hacer otra cosa que mal. Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome: ¿esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Y a veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que él me daba y sobre la volubilidad e inconsistencia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no he sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él, esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien, y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás le perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo: hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Purificación interior. Purificación del interior de su alma. Cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo, entonces puso mano a purificar el interior, y con voz interna me decía: ahora hemos quedado solos. No hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Luego continuó diciéndome: sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez más el modo como lo harás.
Y sucedía así. Cada mañana después de la comunión me decía lo que debía hacer en el día. Lo diré todo brevemente, porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo. No recuerdo muy bien, pero me parece que la primera cosa que me decía, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón, era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en vertir a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflamado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así, tú estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma esperando todo de mí. Entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo. Me empequeñecía, me aniquilaba y a veces llegaba a tanto de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar ni dar un paso, ni siquiera un respiro si él no me sostenía. Además, me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún. Así que por cuanto más podía, las rehuía y decía entre mí, oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie, y que yo soy siempre la misma. Oh, cómo me tendrían horror. Después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí, hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado, y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados, y que si yo hubiera sido humilde me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas, así que todas me parecían sombras, y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa, cuando me encontraba con él, que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón
Le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón, mira, oh Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte. Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Finalmente, un día reprendiéndome, me dijo, olvido de las culpas, olvido de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado convencida de haber hecho el mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado, y me impide hacerle tomar vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía rompérseme el corazón de ternura. Y él, y bien, ¿querrás mantener delante estas cosas? Y yo, no, no, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. Y de ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, imitación de su vida, imitación de la vida de Jesús. Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago. Solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser el agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo quien quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo,
Si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía me agradaba siempre que todo debía hacerlo por amor suyo, y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían el principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación. Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, y hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es más, ¿qué te costará más que lo que has hecho? Pero ten valor, no temas, no harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla te huye. Tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos, y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Y sucedía así. Por ejemplo, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía, tú descansas. Y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Si caminaba y mi vista se iba un poco lejos, pronto me reprendía. No quiero, tu vista no la alejes de ti más allá de la distancia de un paso a otro, para hacer que no tropieces. Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía, yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú priva a tu vista de este contento por amor mío. Aun en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo. Si mientras trabajaba estaba sentada, me decía, estás demasiado cómoda, ¿no te acuerdas de mi vida fue un continuo penar? ¿Y tú? ¿Y tú? Enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía, y algunas veces en broma le decía, mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía, ven a sentarte junto a mí.
Alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada, me decía: pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración. Y a veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer. Yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía. Lo haremos junto a fin de que después que hayamos terminado quedemos más libres. Y sucedía que en una hora o dos hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas otras cosas que el querer decirlas todas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía: ¿en qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirían venir de nuevo, y entonces nuestra conversación terminará. ¿Qué? ¿Qué? Me decía. ¿Y tú tienes fe? Sí. Pues no temas, te haré terminar todo. Y así sucedía, y luego me ponía a rezar. Si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, súbito me reprendía internamente diciendo: tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo, y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo enseguida lo tomaba y se lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio. O bien decía que ya no quería, y muchas veces me la pasaba casi en ayunas, pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. Otras veces, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía: quiero que comas por amor mío, y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. En una palabra, sin ir más lejos, aun en las cosas más mínimas trataba de hacer morir mi voluntad, para hacer que viviera solo para él. Permitía que hasta el confesor me contradijera, como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión. Todo el día y la noche no hacía otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía: Señor, apresúrate porque no puedo estar sin ti. Acelera las horas. Haz que surja pronto el sol porque yo no puedo más. Mi corazón desfallece. Él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón. Me decía: mira, yo estoy solo. No sientas pena de que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, y es continuamente ofendido. Ah, no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Mientras estaba con estas disposiciones, por la mañana iba al confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía: no quiero que recibas la comunión. Digo la verdad, me resultó tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar. Al confesor no me atrevía a decirle nada, porque así quería Jesús que hiciera, de otra manera me reprendía. Pero yo iba con él y le decía mi pena. Ah, bien mío, para esto la vigilia que hemos hecho esta noche, que después de tanto esperar y desear, debía quedar privada de ti. Sé bien que debo obedecer, pero dime, ¿puedo estar sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Y además, ¿cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo? Yo no sé qué hacer, pero tú puedes remediar todo. Mientras así me desahogaba, sentía venir un fuego junto a mí, entrar una llama en el corazón y lo sentía dentro de mí, y enseguida me decía: cálmate, cálmate, heme aquí, estoy ya en tu corazón. ¿De qué temes ahora? No te aflijas más, yo mismo te quiero enjugar las lágrimas, tienes razón, tú no podrías estar sin mí, ¿no es verdad? Yo entonces quedaba tan aniquilada en mí misma por esto, y le decía que si yo fuera buena,
Él no habría dispuesto así, y le pedía que no me dejara más, que sin él no quería estar. Después de estas cosas, un día, después de la comunión, lo sentía en mí todo amor, y que me amaba tanto que yo misma quedaba maravillada, porque me veía tan mala y sin corresponder, y decía dentro de mí, al menos fuera buena y le correspondiera, tengo temor de que me deje. Este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo, y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor, y si él mismo no viene a calmarme, no sé darme paz, y en cambio quiero estrecharse más íntimamente a mí. Y mientras así me lo sentía dentro de mí, con voz interna me dijo: Meditación de la pasión de nuestro Señor. Amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos, y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida, quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión, y cuando tú hayas comprendido bien la servidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Ah, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo, por tu bien, le tengo preparada. Más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos, me pedía que él mismo me diera la fuerza, porque sin él me habría servido de mis mismos dones para ofender al donador. Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos me herían toda, esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, y tú, un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, y tú, un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están? A veces él mismo me narraba las penas sufridas por él y quedaba tan conmovida que lloraba amargamente. Un día, mientras trabajaba, estaba considerando las penas acervísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre la espalda. Quien lo empujaba por un lado y quien por el otro, todo agitado con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir todo el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación y yo misma no sabía a dónde me encontraba. El corazón lo sentía despedazar por el dolor, gritaba y llorando le decía: Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese liberar de estos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ah, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. Deseo de sufrir. Desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedía ardientemente que me concediera el sufrir, y él a veces para contentarme me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces sentía que tomaba mi corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuertemente que por el dolor sentía que perdía los sentidos.
Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo, y a él dispuesto a darme estas penas, pronto le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me des el sufrir, pero que nadie se dé cuenta. Durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente, sin que nadie se diera cuenta. Recuerdo que muchas veces, después de la comunión, me decía: no podrás verdaderamente asemejarte a mí sino por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti, ahora quiero dejarte sola un poco, sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo. Y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir. Y que cuando vuelva a hacerme sentir vendré, o para premiarte si has sido fiel, o para castigarte si has sido ingrata. Quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que le decía: Señor, mi todo y mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Cómo, después que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nadie existiera para mí, me quieres dejar sola y abandonada? ¿Qué? ¿Te has tal vez olvidado de cuán mala soy y que sin ti nada puedo? Y por esta recriminación, tomando un aspecto más serio, agregaba: es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo que hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente, ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Y al decirme esto me parecía que me bendecía y se fue. ¿Quién podrá decir la pena que sentía, el vacío que dejaba en mi interior, las amargas lágrimas que derramé? Sin embargo, me resigné a su santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido, diciéndole: adiós, oh esposo santo, adiós. Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía a él, y faltándome él no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. Más bien, las mismas criaturas me recrudecían la pena, de modo que todas las cosas que veía parecía que me decían: mira, somos obras de tu amado, ¿y él dónde está? Si miraba agua, fuego, flores, hasta las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía: ah, estas son obras de tu esposo. Ellas tienen el bien de verlo y tú no lo ves. Ah, obras de mi Señor, denme noticias, díganme, ¿dónde se encuentra? Me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo. A veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración. Me sentía helar toda y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuían a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento, llamar a médicos. A veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola, así que pocas veces lo advertían. Recordaba también todas las gracias, las palabras, las correcciones, las represiones. Veía claramente que todo lo obrado hasta ahí, todo había sido obra de su gracia, y que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal.
Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas, hacia cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras: si me eres fiel, vendré para premiarte, si ingrata, para castigarte. Así pasaba a veces 2 días, a veces 4, más o menos como a él le agradaba. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Ah, sí, ciertamente, ahí lo encontraba. No podía dudar, y recuerdo que pocas veces no se hacía oír, porque tanto le pedía y volvía a pedir, y lo importunaba, que me contentaba, pero no amoroso y amable, sino severo. Después que pasaban aquellos días en aquel estado descrito arriba, especialmente si había sido fiel, me lo sentía regresar dentro de mí. Me hablaba más claramente, y cuanto en los días pasados no había podido concebir dentro de mí ni una palabra, ni oír nada. Entonces entendí que no era mi fantasía, como muchas veces lo pensaba antes, tanto que de lo que he dicho hasta aquí no decía nada ni al confesor ni a ninguna otra alma viviente. Sin embargo, hacía cuanto más podía para corresponderle, porque de otra manera me hacía tanta guerra que no tenía paz. Oh Señor, has sido tan bueno conmigo y yo tan mala aún. Modo de triunfar en las pruebas. Siguiendo con lo que había comenzado, me lo sentía dentro de mí, lo abrazaba, me lo estrechaba. Le decía: amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Y él me decía: es nada lo que has pasado, prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas y temores, todas tus dificultades para poderte enseñar el modo de cómo comportarte en mi ausencia. Entonces le hacía la narración de mis penas diciéndole: Señor, mira, sin ti no he podido hacer nada bien. La meditación la he hecho toda distraída, fea, tanto que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no he podido estar las horas enteras como cuando te sentía. Me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto para huir de esa pena, mucho más que me parecía que no hacía otra cosa que perder el tiempo, y el temor que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel. Entonces no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres continuamente ofendido y que yo no sabiendo cuándo, cuanto antes me enseñabas a hacer esos actos de reparación, esas visitas al Santísimo Sacramento por las ofensas que tú recibes, entonces dime, ¿cómo debo hacer? Y él, instruyéndome benignamente, me decía: primero, has hecho mal en estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, como es y como no es. Haciendo así tú misma, llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en este estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así, tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas,
de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerzas de acercarse. He aquí donde tú creías perder harás grandes adquisiciones. Segundo, respecto a la comunión no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira, tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime, ¿tú cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí. Límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es privarlas de mí. Pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Tercero, en cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es, de reparación, de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, inmediato vuele ante el sagrario donde estoy por amor tuyo y me visites. El último pensamiento de la tarde mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuyo, caminando, trabajando. Mientras así me decía, me sentía toda confundida, y no sabiendo si podría lograr hacerlo, le dije: Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, porque conozco que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo, miserable? Y él benignamente agregaba: Sí, sí, te contentaré. ¿Cuándo te he faltado? Quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que quieras te la daré. Y así lo hacía. Después de que hubo pasado algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día después de la comunión me sentí más íntimamente unida a él. Me hacía varias preguntas, como por ejemplo si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, y aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía: ¿Y tú, dime qué quieres? Si tú estás pronta a hacer lo que quiero, también yo haré lo que quieras tú. La quiere purificar de todo mínimo defecto, modo como la purifica del todo. Yo me sentía toda confundida, no comprendía su modo de obrar.
pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces le decía, sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres? Si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aun el hacerme pedazos con tal que te pudiera dar el gusto. Yo me abandono en ti, oh esposo santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada, y decía, sí estoy dispuesta, pero casi temblando. Y él compadeciéndome seguía diciendo, no temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad si no es poniéndote en medio de la batalla? Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte, de tentarte a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder, y después tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado, los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra, pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para soportar las penas. ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentía helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a Él y le dije, Señor, ten piedad de mí. Ah, no me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más me desgarra mi alma es ver que tú también debes dejarme. Ah, ¿a quién podré decir alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad. Bendigo tu santo querer. Y él benignamente continuó diciéndome, no te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito, es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. No sintiendo más la sensibilidad de mi amor, va mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. No se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces, ¿qué maravilla si se precipitan?
Por eso, lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debe descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede librarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia que te será guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino para la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel inmediatamente vendré, y pondré a todos en fuga, y te daré gracias y fortaleza. Ánimo, ánimo.